Hola, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo, Juan Aguilar. Para mí es un gran privilegio poder compartir contigo un mensaje más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar tratando sobre el tema la santidad, la santificación y la consagración. Estos puntos principales que vamos a dar a conocer a través de la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo y la vamos a leer una porción de la palabra de Dios que encontramos en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, verso 13 y 16. Y la vamos a leer en el nombre de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Una palabra tan preciosa que el apóstol Pedro estaba dirigiendo a la iglesia, a todos los creyentes. Y esta palabra es muy interesante, hablar sobre la santificación. Ahora, ¿por qué toqué este tema en esta ocasión? Debido a que estamos en la época de la Semana Santa y quiero dejarlo esto como un regalo para usted. Y quiero también invitarte a que entendamos realmente qué quiere decir la palabra santo. Bien, la palabra santo, quiero compartir contigo, viene del griego hagiasmos. Hagiasmos quiere decir realmente pura y sin contaminación. Esto es lo que quiere decir la palabra santo. Bien, la palabra griego Godosh, que significa separación con el pecado y dedicación para Dios. En otras palabras, es la dedicación que hace uno de algo y la separación que hace uno de algo también con otro. Entonces de eso deriva la palabra. Y cuando estamos hablando de Semana Santa, quiere decir que nosotros hemos apartado una semana en medio de todas las semanas. La hemos apartado. Y también no solamente la hemos apartado, sino que también la hemos dedicado para Dios. Entonces, esto es lo que estamos hablando y quiero compartir contigo. Pero a continuación quiero compartir contigo lo que es la palabra santidad. Solo para que vamos a entender lo que viene a continuación, de acuerdo a la palabra de Dios que vamos a estar estudiando hoy. Santidad. La palabra santidad, estamos hablando de la misma naturaleza de Dios. ¿Me escuchó? La santidad, estamos hablando de la misma naturaleza de Dios. Que Él es santo, que Él es puro y que Él es persona que no tiene relación con el pecado. Estamos hablando de esa manera, a fin de entenderlo perfectamente esta palabra santificación. Y la palabra santificación viene también del griego agiasmo, agiosume y agiotes. Estas son las palabras que se refieren a la santidad, se refiere a la naturaleza misma de Dios. Y de estas palabras también se derivan estas palabras, la consagración. ¿Y qué es la consagración? La consagración es la dedicación de algo. Por ejemplo, vamos a comprar 2 lapiceros. Uno lo vamos a dedicar exclusivamente para la oficina y otro lo vamos a dedicar exclusivamente para el trabajo. Esto quiere decir consagración. Estamos consagrados, estamos dedicando las cosas exclusivamente para cosas distintas. Ahora, veamos lo que viene a continuación. La santificación. ¿Qué quiere decir la palabra santificación? Es también modificar el estilo de vida. En otras palabras, es cambiar nuestra vida. Interesante, ¿verdad? Y luego también encontramos la palabra santo.
La palabra santo, cuando nos dice la palabra de Dios, sed santo. Cuando la palabra nos dice sed santo, quiere decir que tenemos que permanecernos delante de Dios tal como Él es. Y esto viene del griego también, de esa palabra agios. Agios. Este es lo interesante de estas palabras. Por eso quiero compartir esto contigo para que vamos a entender realmente lo que dice la palabra santo. Y espero que le estás entendiendo. Y luego encontramos una palabra en singular, lo que es santificar. La palabra santificar es apartar algo. En otras palabras, es apartar a una persona para Dios. Eso quiere decir la palabra santificar. También encontramos la palabra consagrar. Es una palabra singular. También que estamos diciendo que apartamos a una persona, lo apartamos a una persona, pero no solamente lo apartamos de todos los demás personas, sino que también la vamos a dedicar para Dios. Entonces, con esto quiero decirle a ustedes que la palabra santo es apartar y dedicar. ¿Me entendieron, verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra Semana Santa, estamos hablando de que nosotros hemos apartado una semana y la hemos dedicado para Dios. Pregunto, ¿realmente la hemos dedicado para Dios? ¿Realmente nosotros hemos dedicado ese tiempo para Dios? ¿O es que nosotros hemos dedicado esto para otras cosas? ¿O le estamos dedicando este tiempo, aunque por más tenga el nombre santo, pero tal vez nosotros no lo hemos dedicado para Dios como se debe de hacer? Tal vez nosotros la hemos dedicado más para pecado. Y ojo a eso. Y quiero que entienda usted esto y entendamos junto esto. Cuando estamos leyendo la carta de Pedro, él dice, sed sobrios. Sed sobrios. Quiere decir sed inteligentes. Qué palabra tan preciosa. Y luego dice estas palabras. No os conforméis a los deseos que tenías en el pasado. En otras palabras, no siguen caminando de la misma manera como antes. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro a nosotros? Que si antes eres un pecador, ahora no debes de ser un pecador. Quiere decir que tenés que tener una vida de santidad. Cambiar la vida, cambiar de actitud, cambiar de pensar, cambiar de hablar. Por eso dice, porque escrito está. ¿Y quién lo escribió esto? Por supuesto a Moisés, porque Dios le dijo. Dios le dice a Moisés, di a mi pueblo que ellos tienen que ser santos porque yo soy santo. Veamos a continuación estas palabras. Por favor, váyase conmigo a Levítico, capítulo 19, verso 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Interesante estas palabras. Por eso el escritor, el apóstol Pedro, una vez más lo repite estas palabras de nuevo a la iglesia. Bueno, sabemos que Dios le dijo esto al pueblo de Israel. Ahora el apóstol Pedro esto lo dice a nosotros los creyentes en Jesucristo, a la iglesia de Dios. Y esto podemos ver en la primera carta de Pedro en su capítulo 1. Ahora esta vez es en el verso 16. Dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la santidad de Dios. Estamos hablando de la misma naturaleza de Dios. No encontramos ni un solo pecado. El pecado no se acerca a Dios. El pecado no está en Dios. En otras palabras, Dios no miente. Porque su naturaleza no miente. No encontramos pecado en Dios. ¿Por qué no encontramos pecado en Dios? Porque por naturaleza Dios no peca. Esa es la razón. Esta es la santidad. Yo no sé si usted se alegra por estas palabras. Muy bien, vamos a ver lo que es la palabra santificación. Bien, y quiero que veamos un poquito
esto acerca de la santificación. Pero mejor, antes de la santificación, quiero que entendamos primero la palabra santificar. Muchas veces nosotros incluimos estas palabras en la iglesia. Hermanos, santifiquémonos. Hermana, santifíquese. Hermano, santifíquese. Vivan una vida de santidad, también le decimos nosotros. Ahora, ¿qué es la palabra santificar? Dice, la palabra santificar es permanecer en la santidad que fue hecho por Dios. Este es santificar. Pero nosotros pensamos que ese acto nosotros lo hacemos. Veamos lo que viene a continuación. Quiero que entendamos lo que dice Dios también, otra vez, en el libro de Levítico, en el capítulo 11, verso 44. Dios dice estas palabras: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, esto es la conclusión de toda la enseñanza de Dios acerca de la purificación, acerca de la santidad. Dios estaba pidiendo al pueblo que el pueblo no se contamine, que el pueblo no peque. Ahora, déjame explicarles esto. El pueblo de Israel siempre pecó. Y nunca pudo él santificarse al pueblo de Israel por sí solo. Nunca. Y eso fue una situación bien grave. Y hoy en día nadie de nosotros puede santificarse por sí solo. Nadie. Veamos lo que dice otra vez estas palabras. Y esta vez vamos a ver en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3 al 4. Capítulo 4, verso 3 al 4. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, déjame explicarles esto. En otras palabras, aquí hay un grave problema en Tesalónica. El problema es acerca de ¿qué? De la fornicación. En otras palabras, los jóvenes salen con una muchacha y van con otra y así están teniendo relaciones sexuales. Entonces, Dios, por medio del apóstol Pablo, da esta exhortación. Dice Pablo, que os apartéis. En otras palabras, apártense. Otra vez. Dios dice que no lo hagas, permanezca. Pero déjame explicarles esto. Nadie pudo hacer esto. Nadie. Todo mundo está bajo pecado. Y como todo mundo está bajo pecado, todo mundo está destinado a la muerte. Entonces, ahora esa es la razón que podemos ver la santificación. Miren, ¿y quién es el encargado de la santificación? Ya les dije, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo que tiene que ser santo, tiene que permanecer en la santidad, que el pueblo por ley tiene que ser santo delante de los ojos de Dios. Pero no lo pudo. Otra vez el apóstol Pablo estaba diciendo a la gente de Tesalónica, posiblemente también a los que están comenzando a participar dentro de la iglesia. Y Pablo les exhorta, por favor, sean santos. Pero nadie puede hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? Dios hizo algo por nosotros. Y escuchamos lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 6, verso 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuchen. En este capítulo Pablo estaba hablando de todos los pecados. Ahora, luego dice, esto erais algunos de ustedes, practicaban el pecado. Y luego dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ahora, déjame explicarles esto. En primer lugar, nosotros fuimos lavados. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Por eso Pablo estaba diciendo esto, ustedes ya fueron lavados. Ahora, en otras palabras, vamos a entender la otra parte de lo que es la santificación. En Cristo Jesús, toda la humanidad fue apartado y dedicado
para Dios en Cristo Jesús. Por eso dice santificados. Quiere decir que ustedes fueron apartados. Ahora, fuimos apartados del pecado en Cristo. Y luego fuimos dedicados para Dios, nuestro Padre. ¿Otra vez por quién? Por Jesucristo. Él hizo ese acto por nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, dice: mas ya habéis sido lavados. ¿Saben por qué nosotros fuimos lavados en Cristo? Porque usted y yo somos pecadores. Y todo el mundo es pecador. Por lo tanto, fue lavado por medio de Jesucristo, con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramado en la cruz del Calvario. Y luego dice: ya habéis sido justificados. La palabra justificado, en otras palabras, nosotros fuimos declarados justos delante de Dios por la resurrección de Cristo dentro de los muertos. Recuerden que esa palabra de Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 4, verso 25, dice: y fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Y le vamos a traducir esto al castellano. Y quiere decir que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para declararnos justos, o para declararnos sin pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, la santificación, otra vez quiero decirle que la santificación, Dios la hace. Dios es el que hace la santificación. Nosotros no podemos hacer nada acerca de esto. Gracias a Dios que envió a su Hijo. Por lo tanto, usted y yo que creemos en Jesucristo, nosotros somos santos. Nosotros fuimos separados y fuimos dedicados para Dios el Padre. Por eso nosotros ya no somos hijos de la esclavitud. O más que todo, ya no somos esclavos del pecado. Ya somos hijos de Dios. Me gusta este precioso canto que los hermanos cantan: ya no soy esclavo del pecado, yo ya soy hijo de Dios. Y esto es una verdad. ¿Por qué? Porque Jesús nos declaró justos, nos apartó del pecado y nos dedicó para Dios. Usted ahora y yo somos sacerdotes de Dios. Usted y yo somos mensajeros de Dios. Y antes no éramos así, pero Dios así le plació. Ahora somos mensajeros de Dios. Alabado sea Dios por esto. Muy bien. Ahora, quiero animarte a entender perfectamente la palabra santo. Vimos, Dios le dijo al pueblo de Israel que tiene que ser santo, pero no lo pudo hacerlo. Otra vez, ya estando después de la muerte y la resurrección de Cristo, otra vez Pablo estaba diciendo a los que comienzan a congregar en la iglesia: sean santos. Ahora, cuando Pablo estaba diciendo esto, sean santos o santifíquense, viene de la palabra santificar. Ahora, déjame explicarles esto. Como yo y usted no podemos santificarnos a nosotros mismos. Ahora, recuerden que la palabra de Dios dice que Jesús nos santificó a nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros entonces? Los creyentes ya son santos. No necesariamente hasta que estén en la tumba, sino que aunque estando en vida, pero si creyó en Jesucristo, entonces esta persona es santo. Que significa ya fue apartado del pecado y fue dedicado para la adoración hacia Dios. La adoración que dedicamos a Dios. Este es nuestro trabajo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Cuando Pablo estaba escribiendo esto, y veamos lo que dice Primera Tesalonicenses en su capítulo 4, verso 3 al 4, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando estaba diciendo Pablo esto, él estaba diciendo: permanezcan o viven en la santidad que Dios te dio. Excelente, ¿verdad? Como nosotros no podemos hacernos santos, ahora la palabra de Dios nos anima a estarnos en esa santidad que hemos recibido por medio de Jesucristo.
Así que todo creyente tiene que dejar el pecado, no practicar más el pecado, porque nosotros fuimos dedicados para Dios. Nosotros fuimos separados de esa maldad. Nosotros fuimos separados del mundo. ¿Me entendieron, verdad? Así es la palabra santo. La palabra santo es estar separados y dedicados para Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre Semana Santa, estamos diciendo que nosotros hemos apartado una semana completa para dedicarle a Dios. Es decir, nosotros hemos apartado una semana, hemos dejado el trabajo y la queremos dedicarlo para pasar más tiempo con Dios. En otras palabras, hemos dicho, en esta semana voy a tratar todo lo posible de no practicar el pecado, sino que en esta semana voy a dedicarle para Dios. En otras palabras, voy a dedicar una semana de adoración hacia Dios. Pregunto, ¿lo hemos hecho esto? ¿Lo estamos haciendo esto? ¿Lo está haciendo esto? Pues mire, el mundo lo toma la Semana Santa como una semana de vacaciones. El mundo lo toma como una semana de comida. El mundo lo toma como una semana de fregaderas. El mundo lo toma como una semana de pecado o una semana para pecar. Y usted sabe el resto, ¿para qué yo le voy a contar más acerca de esto? Pero ¿cuál es el deseo de Dios acerca de la santidad o de ser santos? Y cuando nosotros estamos hablando que es una Semana Santa, por eso quiero que entendamos bien esa palabra. Es la palabra Semana Santa, es una palabra compuesta por dos, semana y santa. En otras palabras, estamos nosotros diciendo, quiero que entendamos bien estas palabras. Una semana quiere decir son 7 días. La hemos dedicado, la hemos apartado para Dios solamente. No es para cumplir mis deseos, para pecar, sino que he apartado esto para adorar, para honrar y para glorificar a Dios. Esto es el verdadero sentido. Y bien, que en esta Semana Santa se celebra la Pascua de los creyentes. ¿Qué significa esto? Otra vez estamos conmemorando, estamos declarando que un día Dios, por medio de Cristo, nos libró del pecado, nos trasladó a la libertad. Un día nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Dios. O más que todo, fuimos trasladados para el reino de Dios. Usted y yo que creemos en Jesucristo, recuerde que nosotros somos santos porque fuimos dedicados y apartados para el reino de Dios a través de Jesucristo, que murió y resucitó hace más de 2000 años. En la próxima oportunidad estaré compartiendo un mensaje más contigo. Que Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor.